Buenas tardes, señoras y señores magistrados. Se declara abierta la sesión de este pleno. En esta ocasión, y por acuerdo de mis compañeros magistrados, presidiré esta sesión en ausencia del señor presidente, quien por cuestiones de salud no se encuentra presente en esta ocasión. Le pido al señor secretario proceda a verificar la existencia de quórum. Muy buenas tardes, con su autorización, magistrada. Esta secretaría se consta la presencia de las magistradas María Luisa Oviedo Quesada, quien presidirá este pleno en lugar del magistrado presidente, la magistrada Mónica Patricia Mixtega Trejo, así como la asistencia de los magistrados Javier Ramiro Lara Salinas y el magistrado Jesús Raciel García Ramírez. Por lo tanto, se declara que existe quórum legal. Gracias. Solicito al señor secretario que, continuando con el orden del día, proceda a dar cuenta del asunto listado para esta sesión, por favor. Con su autorización, señora magistrada, el asunto listado corresponde al proyecto de resolución que somete a la consideración de este pleno la ponencia a cargo del magistrado Javier Ramiro Lara Salinas respecto del juicio para la protección de los derechos político-electorales del ciudadano, radicado bajo el expediente número TEEH JDC-008, promovido por el CEA Andrés Gildardo Ocadiz Ibarra, en contra de los acuerdos CG-30-2015, CG-54-2015, CG-98-2015 y CG-18-2016 del Consejo General del Instituto Estatal Electoral de Hidalgo. Es cuanto, magistrada. Gracias. Pido al magistrado ponente sea tan amable de exponer las consideraciones sobre el proyecto que corresponde a su ponencia. Compañeras magistradas, muy buenas tardes. Compañero magistrado, señor secretario. Quiero dar cuenta del proyecto de resolución en relación con el juicio para la protección de los derechos político-electorales del ciudadano, promovido por Andrés Gildardo Ocadiz Ibarra, expediente número TEH-JDC-008, /2016, en los siguientes términos. Con fecha 4 de marzo del presente año se radicó en esta ponencia dicho expediente. El día 9 de marzo del presente año se dictó acuerdo admisorio y se abrió el juicio en la etapa de instrucción. Posteriormente se cerró la instrucción y procedimos a formular el correspondiente proyecto de resolución. En relación a la jurisdicción y la competencia, se consideró que este Tribunal Electoral ejerce jurisdicción y resulta competente para conocer y resolver el presente medio de impugnación de conformidad con lo dispuesto por los artículos 41, fracción sexta, 99, fracción cuarta, 116, fracción cuarta, inciso B de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 17, fracción segunda, 24, fracción cuarta y 99, inciso C, fracción tercera de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Hidalgo. 343, 344, 345, 346, fracción cuarta, 347, 349, 433 y 434 del Código Electoral del Estado de Hidalgo. 2, 12, fracción quinta, inciso B, 16, fracción cuarta de la Ley Orgánica del Tribunal Electoral del Estado de Hidalgo. El primer presupuesto que procedí a estudiar y analizar fue precisamente el requisito de procedencia. Quiero llamar la atención que el presente juicio, que es un juicio de protección de los derechos políticos electorales, por lo que respecta a la formalidad, la demanda fue presentada por escrito, en la cual se hace constar el nombre del actor, se identifica plenamente la autoridad responsable, se precisan los hechos en que se basa la impugnación, los conceptos de agravio y los preceptos presuntamente violados, se realiza un ofrecimiento de pruebas y se asienta la firma autógrafa del accionante. Por lo que respecta al requisito de oportunidad, como se desprende de las constancias que integran el instrumental de actuaciones, por lo que respecta a este requisito de oportunidad,
El presente juicio fue presentado dentro del plazo establecido por el artículo 351 del Código Electoral del Estado de Hidalgo, en base a las siguientes consideraciones. Con fecha 15 de febrero del año en curso, los integrantes del Consejo General del Instituto Estatal Electoral de Hidalgo aprobaron por unanimidad de votos el acuerdo CG-018-2016, mediante el cual se resuelven las manifestaciones de intención como aspirantes a candidatas y candidatos independientes para integrar los ayuntamientos en el Estado de Hidalgo, lo cual se acredita con el contenido del oficio IEE/SE/564/2016, de fecha 22 de febrero del año en curso, suscrito por el señor Jerónimo Castillo Rodríguez, en su carácter de secretario ejecutivo de dicho instituto. A través de dicho oficio rindió su informe justificado, lo cual se concatenó con las copias certificadas del referido acuerdo, mismas que fueron remitidas a este tribunal en fecha 22 de febrero del año en curso por parte del referido funcionario, de manera conjunta con la demanda de interposición del presente juicio. Documentarles que, de conformidad a lo dispuesto por el artículo 361, fracción primera del Código Electoral Local, adquieren valor probatorio pleno, de cuya simple lectura se desprende que con esa fecha, es decir, 15 de febrero, el señor Andrés Gilardo Cádiz Ibarra adquirió la calidad de aspirante a candidato independiente para integrar el Ayuntamiento de Tulancingo de Bravo Hidalgo en términos de ley. Y es precisamente en ese momento cuando los acuerdos de los cuales demanda la protección de los derechos políticos electorales involucran la esfera jurídica del demandante, toda vez que dichos acuerdos emanan de una ley que por su naturaleza misma no es autoaplicativa, ya que para que surta sus efectos por contra su aplicación se requiere de un hecho concreto, que en el presente caso vendría a ser la emisión del mencionado acuerdo. Y considerando la fecha de expedición del acuerdo CG 18/2016, así como la fecha de presentación de la demanda, resulta inconcluso que cumple con el requisito de oportunidad por cuanto al plazo de su interposición, cumpliendo con los términos establecidos por el artículo 351 del Código Electoral del Estado de Hidalgo. No pasa desapercibido para esta autoridad electoral el hecho de que el actor no señala con claridad la fecha en que tuvo conocimiento del contenido de los acuerdos CG/30/2015, CG/54/2015, CG98/2015 y CG018/2016, expedidos por el Pleno de Consejeros del Instituto Estatal Electoral de Hidalgo. Mas, sin embargo, la simple expedición de los referidos acuerdos por sí misma no afectaban su esfera jurídica, pues como se mencionó con anterioridad, es precisamente cuando el señor Andrés Gilardo Cádiz Ibarra adquiere la calidad de aspirante a candidato independiente cuando dichos acuerdos le causan afectación. Por lo que en aras de una protección amplia y garantista de los derechos políticos electorales del promovente, se consideró que la fecha de publicación de dichos acuerdos no le generaba perjuicio alguno por cuanto a la fecha de interposición del juicio que en este acto se resuelve. Por lo que respecta al requisito de legitimación, de conformidad con el artículo 35, fracción segunda de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 17, fracción segunda de la Constitución Política del Estado de Hidalgo, 433 del Código Electoral del Estado, el presente medio de impugnación es interpuesto por Andrés Gilardo Cádiz Ibarra en su carácter de aspirante a presidente propietario de la planilla del Ayuntamiento de Tulancingo de Bravo del Estado de Hidalgo, personalidad que se tiene por acreditada con la copia simple de la constancia expedida por el Instituto Estatal Electoral de Hidalgo, adminiculada con el reconocimiento de dicha personalidad por parte de la autoridad señalada como responsable en su informe circunstanciado. Por lo que respecta al interés jurídico, tiene interés jurídico en el presente asunto el señor Andrés Gilardo Cádiz Ibarra, ya que alega una situación que estima contraria a derecho, toda vez que le afecta en su esfera jurídica, aunado a que el hoy actor es el que viene siguiendo la cadena impugnativa. Por lo tanto, en su oportunidad se estudiará a fondo el asunto. Por lo que respecta a la definitividad, en términos de lo dispuesto por los artículos 99, fracción quinta de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 346, fracción cuarta y 433, fracción cuarta del Código Electoral del Estado de Hidalgo, el Tribunal Electoral del Estado de Hidalgo es la instancia competente para resolver el presente juicio y en el presente caso no existe disposición legal que acredite la existencia de un recurso o medio de impugnación que deba resolverse con anterioridad al presente juicio. Posteriormente entramos al fondo del asunto. Quiero llamar la atención en el sentido de que, aunque el promovente habla de un agravio único,
La verdad es que de su redacción se desprende que son varios agravios. Entonces, para efectos de comprensión de la resolución y para efectos de método, decidimos dividir lo que él llamó el único agravio en 3 grupos de agravios. Por lo que respecta al primer agravio, como uno de los principales fundamentos de su demanda por lo que sus agravios refiere, el promovente cuestiona que como requisito para obtener el registro de candidato independiente, se deberá contar con el respaldo ciudadano equivalente al 3% de la lista nominal de electores en la entidad hidalguense, sin que el requisito antes señalado sea convencional, ya que, según su dicho, contraviene lo previsto en el artículo 23, párrafo segundo de la Convención Americana de Derechos Humanos. Por ende, la imposición de cuotas o porcentajes aplicables a los candidatos independientes a través de la obtención de manifestaciones de respaldo ciudadano que no les son exigibles a los partidos políticos, a criterio del demandante, es una falta de respeto al derecho humano al voto y a ser electo, considerando que se le deja en estado de indefensión, toda vez que ese requisito no puede tenerse en cuenta como del total del electorado, sino que debería partir del total de la votación efectuada como válida, pues una cantidad mayor es la lista nominal total y otra menor la que se obtiene en las votaciones. Asimismo, se inconforma con la base sexta de la convocatoria expedida por el Instituto Estatal Electoral en relación con la postulación como candidatas o candidatos independientes para el proceso electoral ordinario 2015-2016 en su punto tercero, donde se establece que para la plantilla de integrantes de los ayuntamientos, la cédula de respaldo deberá contener cuando menos la firma de una cantidad de ciudadanos equivalente al 3% de la lista nominal de electores. Ahora bien, podemos hacer alusión a las disposiciones contenidas en el artículo 230 del Código Electoral del Estado de Hidalgo, así como a la base sexta de la respectiva convocatoria, publicada en el Periódico Oficial del Estado de Hidalgo, en fecha 5 de octubre del 2015, emitida por el Consejo General del Instituto Estatal Electoral de Hidalgo para la candidatura de los ayuntamientos, la cual refiere que la cédula de respaldo deberá contener cuando menos la firma de una cantidad de ciudadanos equivalente al 3% de la lista nominal, correspondiente al municipio en cuestión, con corte el 31 de agosto del año previo al de la elección, y estar integrada por ciudadanos de por lo menos la mitad de las secciones electorales que representen cuando menos el 1.5% de ciudadanos que figuren en la lista nominal de electores en cada uno de ellos. Lo anterior deberá realizarse de conformidad al plazo establecido en el artículo 226, fracción tercera, del Código Estatal Electoral del Estado de Hidalgo, así como las disposiciones contenidas en el Acuerdo CG, diagonal 30, diagonal 2015, del Consejo General del Instituto Estatal Electoral de Hidalgo, que contiene las reglas de operación para el registro de candidaturas independientes del Instituto Estatal Electoral, tal y como quedó establecido en la base quinta de la respectiva convocatoria, estableciéndose en todo lo anterior el plazo de 30 días que tienen los aspirantes independientes al cargo de ayuntamientos en el Estado de Hidalgo para recabar el apoyo ciudadano, el cual en el presente caso deberá invariablemente realizarse durante el periodo comprendido del día 16 de febrero al 16 de marzo del 2016. Del análisis detallado de las documentales que obran en autos, este órgano jurisdiccional advierte que dicho requisito, esto es, la exigencia de respaldo del 3% de ciudadanos inscritos en la lista nominal de electores, se encuentra expresamente plasmado en la convocatoria de elección de los cargos de gobernadora o gobernador del Estado, diputadas y diputados, por el principio de mayoría relativa, y para integrar los respectivos ayuntamientos del Estado de Hidalgo, expedida por el Instituto Estatal Electoral. La permisión que el constituyente permanente otorgó al legislador secundario para regular las candidaturas independientes se deduce en los artículos 35, fracción segunda, 41 y 116, fracción cuarta de la norma fundamental, la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como segundo transitorio del decreto que la reformó publicado en el Diario Oficial de la Federación el 10 de febrero del 2014. Se precisaron los lineamientos elementales a los cuales debían sujetarse dichas candidaturas, sin profundizar en ningún sentido respecto de los valores porcentuales del número de electores que deberían reunir para demostrar contar con una aceptable popularidad entre la ciudadanía. La circunstancia de que se exija un mayor número de firmas de electores como respaldo ciudadano a los candidatos independientes que deseen postularse para algún cargo, en relación con el porcentaje que se exige para los partidos políticos, no implica un trato desigual respecto de categorías de sujetos equivalentes. Quienes ejercen su derecho ciudadano a presentarlas a las elecciones sin incorporarse a los partidos registrados que los propongan, no guardan una condición equivalente a la de estas organizaciones,
pues conforme a lo dispuesto en los párrafos primero y segundo del artículo 41 de la Constitución Federal, los partidos políticos son entidades de interés público, cuyo fin es promover la participación del pueblo en la vida democrática, contribuir a la integración de los órganos de representación política y como organizaciones de ciudadanos, hacer posible el acceso de esos al ejercicio del poder público, de acuerdo con los programas, principios e ideas que postulan y mediante sufragio universal, libre, secreto y directo, así como las reglas para garantizar la paridad entre los géneros en candidaturas a legisladores federales y locales, características todas ellas que impiden homologar a los ciudadanos que individualmente pretenden contender en un proceso electoral específico y sin comprometerse a mantener una organización política después de las elecciones en que participen. Se hace mención por parte del escrito de demanda al contenido del Pacto de San José de Costa Rica, que dice, en relación al artículo 25 de dicho pacto, que dice, de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, Protección Judicial. Toda persona tiene derecho a un recurso sencillo, rápido, o a cualquier otro recurso efectivo ante los jueces o tribunales competentes, que la ampare contra actos que violen sus derechos fundamentales, reconocidos por la Constitución, la ley o la presente convención, aun cuando tal violación sea cometida por personas que actúen en ejercicio de sus funciones oficiales. Quiero llamar la atención que el criterio que estoy adoptando al momento de formular este proyecto de resolución es un criterio que ya ha sido verdaderamente discutido en diversas acciones de inconstitucionalidad de asuntos relacionados con diversas entidades federativas. Hay criterio precedente por parte de la Corte, de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en los estados de Nuevo León, Sonora, Guerrero, Colima y Tamaulipas, donde se establece el 3% de respaldo ciudadano, no en relación con la votación válida emitida, sino con el total de la lista nominal de electores. En consecuencia, lo que estamos haciendo en estas resoluciones es adoptar el criterio observado por la Suprema Corte de Justicia de la Nación en la resolución de las controversias constitucionales de asuntos relacionados con las entidades federativas anteriormente mencionadas. Básicamente, en eso estriba lo que nosotros subdividimos para efecto de estudio como el primer agravio. Por lo que respecta al segundo agravio, quiero mencionar que el promovente solicita la desaplicación de los artículos 220, 247, 249, fracción segunda, inciso F, y 351 del Código Electoral del Estado de Hidalgo, ya que él considera que los artículos impugnados limitan su derecho a ser votado, en contravención al derecho reconocido en el artículo 35, fracción segunda de la Constitución Política, estimando también que el artículo 351 del Código Electoral del Estado de Hidalgo es contrario a lo establecido en el artículo 17 constitucional, al sujetar todos y cada uno de los recursos que establece el mismo ordenamiento electoral a la misma temporalidad de 4 días, sin indicar las razones o motivos por los cuales el legislador hidalguense considera que con 4 días para todos los supuestos de impugnación es suficiente a efecto de poder participar como candidato independiente en los procesos electorales para cargos de elección popular y en caso de que haya alguna inconformidad, poder hacer esas impugnaciones dentro del término de 4 días. Asimismo, se impugnan los artículos 18 y 19 de las reglas de operación para el registro de candidaturas independientes en relación con el artículo 259, fracción segunda, inciso F del Código Electoral del Estado de Hidalgo, toda vez que impone como requisito a la cédula de respaldo el nombre, las firmas y la copia legible de la credencial para votar vigente de cada uno de los ciudadanos que manifiesten el apoyo al candidato independiente. Por lo que respecta a esta subclasificación, llamémosle esta subclasificación de agravios, empezaremos a describir cada uno de los artículos de los que fueron impugnados para que entremos al estudio de los mismos. El artículo 220 citado establece que las y los candidatos independientes que hayan participado en una elección ordinaria o que haya sido anulada tendrán derecho a participar en las elecciones extraordinarias correspondientes. Podemos apreciar que en la invocación del citado precepto legal por lo que respecta al impetrante y su contenido no aplica a los hechos en estudio, ya que hasta este momento no se han llevado a cabo ninguna elección ordinaria, ni mucho menos esta ha sido anulada. Por lo tanto, nada afecta el artículo en cita al recurrente.
Por lo que respecta a los 147, al artículo 147 del Código Electoral, el cual establece que los dirigentes de los partidos políticos no podrán solicitar su registro como candidatos independientes, a menos que se hayan separado de su cargo partidista con 3 años de anticipación al momento de solicitar su registro. Asimismo, no puedan solicitar su registro como candidatos independientes los ciudadanos que participaron en algún procedimiento interno de selección de candidatos de algún partido político dentro de los 2 procesos locales electorales inmediatos anteriores y que en el proceso actual aspiren a obtener una candidatura independiente. Por lo que respecta a este precepto, se desprende que tampoco afecta a la esfera jurídica del recurrente, toda vez que no se está analizando cuestión diferente a lo planteado por el mismo, ni se está valorando el tiempo de 3 años con anticipación al haber solicitado su registro. Por lo que respecta al artículo 149, el cual establece que los ciudadanos que aspiren a participar como candidatos independientes a un cargo de elección popular deberán, fracción segunda, acompañar la solicitud con la documentación siguiente. Inciso F. La cédula de respaldo que contenga el nombre, las firmas y la copia legible de la credencial para votar vigente de cada uno de los ciudadanos que manifiesten el apoyo en el porcentaje requerido en los términos de este código. En relación a este artículo, ya anteriormente entramos al estudio observándose que para la cédula de respaldo deberá contener cuando menos la firma de una cantidad de ciudadanos equivalente al 3% de la lista nominal y que de los criterios sustentados por la Suprema Corte de Justicia de la Nación en las diversas acciones de inconstitucionalidad, el porcentaje de 3% previsto por el artículo 230 del Código Electoral del Estado de Hidalgo no resulta inconstitucional y por ende no es conducente su inaplicación. Por lo tanto, dicha disposición, así como el referido porcentaje del 3%, deben continuar rigiendo. Así también la parte conducente de la base sexta de la convocatoria dirigida a las ciudadanas y ciudadanos interesados en participar para postularse como candidatas y candidatos independientes a los diferentes cargos elegidos en el proceso electoral ordinario 2015-2016 en el Estado de Hidalgo. Aunado a lo anterior, también el recurrente se duele de los artículos 18 y 19 de las reglas de operación para el registro de candidaturas independientes, en relación con el artículo 159, inciso F del Código Electoral del Estado de Hidalgo, toda vez que impone como requisito la cédula de respaldo, el nombre, las firmas y la copia legible de la credencial para votar vigente de cada uno de los ciudadanos que manifiesten el apoyo al candidato independiente. Apreciando que el recurrente plasma un artículo que habla de la sustitución de los candidatos independientes de los integrantes de la planilla de ayuntamientos, sin embargo, de la lectura de la demanda, el motivo por el que se duele es por el artículo 249 del Código Electoral del Estado de Hidalgo, ya que erróneamente precisa artículo distinto, mas sin embargo, entraremos al estudio del artículo 249, fracción segunda, inciso F, mismo que establece que la cédula de respaldo que contenga el nombre, las firmas y la copia legible de la credencial para votar vigente en cada uno de los ciudadanos que manifiesten el apoyo en el porcentaje requerido en los términos de este código. Artículo 351. Los medios de impugnación previstos en este código deberán presentarse entre los 4 días contados a partir del día siguiente a aquel en que se tenga conocimiento del acto o resolución impugnado, o si hubiese notificado de conformidad con la ley aplicable. El actor precisa que el contenido del artículo mencionado es contrario a lo dispuesto por el artículo 17 de la Constitución Federal en específico. Si el plazo legal de 4 días para interponer los medios de impugnación previsto en la legislación local en el Estado de Hidalgo vulnera el derecho de acceso a la justicia, en razón que de resultar fundado podría dar lugar a la revocación de la resolución impugnada. Mas, sin embargo, de la lectura integral del escrito de demanda se advierte que Andrés Gilardo Cádiz Ibarra solicitó la inaplicación del artículo 351 del Código Electoral del Estado de Hidalgo. Lo anterior, porque este concepto dispone que los medios de impugnación previstos en este ordenamiento electoral local se van a presentar dentro de los 4 días contados a partir del día siguiente a aquel en que se tenga conocimiento del acto o resolución impugnado. El mismo hubiese sido notificado, con lo que en su concepto se deja de atender a la naturaleza de cada uno de estos medios de impugnación, al aducir que el esquema argumentativo en cada recurso es diferente, por lo que al considerar la misma temporalidad de 4 días, contraviene, según su dicho, lo dispuesto en el artículo 17 de la Carta Magna, por cuanto hace el derecho humano de acceso a la justicia, por lo cual solicita la inaplicación de dicho precepto legal. El aludido sistema de medios de impugnación en materia electoral se integra por la Constitución Federal, leyes federales y leyes locales en materia electoral, en las cuales se establecerán los presupuestos, requisitos de procedibilidad y el trámite que se deberá llevar a cabo para aprobar los medios de impugnación. En ese orden de ideas,
Se debe precisar que en el libro segundo del Código Electoral del Estado de Hidalgo se regulan los medios de impugnación que en esta entidad federativa se podrá interponer para controvertir los actos y resoluciones de las autoridades electorales locales. Asimismo, se prevén disposiciones generales y requisitos de procedibilidad que regirán para el trámite, sustanciación y resolución de todos los juicios y recursos, con excepción de las reglas particulares señaladas expresamente para cada uno de ellos. Mencionamos que el legislador local ordinario estableció requisitos de procedibilidad para los medios de impugnación previstos en el citado código, entre otros el plazo legal para su interposición previsto en el artículo 351 del Código Electoral del Estado. De este modo, contrario a lo alegado por el demandante, el requisito de procedibilidad establecido en el artículo 351 de la ley en comento no contraviene lo dispuesto en el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Asimismo, en el caso concreto, se debe precisar que la oportunidad en la presentación del escrito de demanda es un presupuesto de procedibilidad que no priva de forma especial y específica a un determinado sujeto de derecho del acceso a la justicia de forma indebida, ya que se coloquen en idéntica situación. Por ende, a tratarse de una regla general, aplicada y no especial o específica para todo aquel que promueva un medio de defensa en el Estado de Hidalgo, fuera de los plazos legales previstos para ello, se concluye que el requisito de procedibilidad relativo a la presentación de los medios de impugnación se debe hacer dentro del término de 4 días, contados a partir del día siguiente, aquel en que se tenga conocimiento del acto de resolución impugnado, o el mismo hubiese sido notificado, no constituye una vulneración grave y evidente al derecho de acceso a la justicia, como lo argumenta el actor. No obstante lo anterior, no obstante ese agravio, quiero llamar la atención que efectivamente ese agravio lo está haciendo valer para efecto de que se inaplicara el término establecido por la ley para interposición de recurso. Pero quiero llamar la atención en el sentido de que no obstante que nosotros entramos al análisis de ese agravio, la verdad es que de cualquier manera, considerando la fecha en que se dictó el acuerdo por el Instituto Electoral, donde se les reconoció la calidad de aspirante a candidato independiente, a partir de esa fecha realizamos el cómputo para efecto de los 4 días. Es decir, que no obstante que entramos al estudio de este agravio, de cualquier manera se considera que sí interpuso el presente medio de impugnación dentro del término de ley. Por eso no se desechó de entrada, por eso entramos al estudio de fondo. En consecuencia, por lo que respecta al tercer agravio, quiero llamar la atención que el actor impugnó los acuerdos CG 30/2015, CG 54/2015, CG 98/2015 y GC 018/2016, mismos que de su manifestación se observa lo siguiente. Por lo que respecta al acuerdo CG 30/2015, de fecha 30 de abril del 2015, así como las reglas de operación para el registro de candidatos independientes del Instituto Estatal Electoral, se impugnó el artículo 15, su fracción tercera, de las reglas de operación para el registro de candidaturas independientes, en relación a los plazos que se fijan para el aspirante a candidato independiente, aspirante al cargo de integrante del ayuntamiento, que contarán con 30 días en concordancia con el artículo 226, fracción tercera del Código Electoral para el Estado de Hidalgo. Lo anterior es razón de que no se exponen las circunstancias que por las cuales considera que el plazo no es suficiente para lograr el respaldo ciudadano. Por lo que respecta a este acuerdo, cabe hacer mención que el capítulo 5 del Código Electoral del Estado de Hidalgo, referente a la obtención del apoyo ciudadano, en relación con el artículo 225 del ordenamiento legal antes invocado, el cual a la letra establece que a partir del día siguiente de la fecha en que se obtengan la calidad de aspirantes, estos podrán realizar actos tendentes a recabar el apoyo ciudadano requerido por los medios diferentes a la radio y televisión, siempre que los mismos no constituyan actos anticipados de campaña. Ahora bien, dicha disposición legal, término concedido a los aspirantes a candidatos independientes, no afecta en lo más mínimo a lo recurrente, ya que este término en la actualidad aún no fenece, porque estamos hablando que a partir del día 15 de febrero al 16 de marzo del año en curso, sigue corriendo el término para reunir tal requisito, el cual se estableció en la base quinta de la respectiva convocatoria. Observando la flexibilidad del último párrafo del artículo citado, por lo tanto, la impugnación del acuerdo
este órgano electoral lo declara infundado por los razonamientos expuestos. Por lo que respecta al acuerdo CG, diagonal 54, diagonal 2015, el promovente impugna dicho acuerdo que aprueba la convocatoria dirigida a las y los ciudadanos hidalguenses que deseen postularse como candidatos independientes a los cargos de elección popular para gobernador o gobernadora, diputadas o diputados por el principio de mayoría relativa y para ocupar diversos cargos que conforman a los ayuntamientos correspondientes, así como los estatutos para la asociación civil en los formatos consistentes en manifestación de intención, cédula de respaldo ciudadano y carta bajo protesta de decir verdad, toda vez que dicho formato, a criterio del promovente, resulta no ser funcional, considerando que basta con que se elabore una lista en la cual se note la clave del lector y en su caso reconocimiento óptico de caracteres o uno u otro requisito para que el Instituto Estatal Electoral pueda obtener los datos que respalden la información que se proporcionan, resultando innecesario los demás datos que soliciten en el formato de cédula de respaldo. Requisito que, según su dicho, restringe y obstaculiza el derecho humano de participación política, contenido en los artículos 35, fracción segunda de la Constitución Federal, 23, inciso B, de la Convención Americana sobre Derechos Humanos y 25, inciso B, del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos. De igual forma, se duele el promovente de que la convocatoria aprobada en el acuerdo citado prevé requerir la presentación física y el medio magnético, una memoria USB, un CD, de los formatos autorizados por el Instituto Estatal Electoral, así como la condición de captura de datos electrónicos, solicitando la desaplicación de esta última condición o requisito. Por otra parte, aun cuando no menciona en qué parte de dicha convocatoria se encuentran dichos requisitos, esa autoridad jurisdiccional previa lectura de la misma establece que los mismos se encuentran en su base séptima. Se considera que los argumentos anteriormente mencionados son infundados, toda vez que la diversa documentación consistente en los datos de la cuenta bancaria, porque también está cuestionando cuestiones propias del financiamiento de la fiscalización. Entonces nosotros entramos al estudio en el sentido de que la cuenta bancaria, la cual deberá de ser abierta por los aspirantes a candidatos independientes, en la cual se concentrará la actividad financiera de la candidatura independiente, no constituye propiamente un requisito de elegibilidad, sino solamente un mecanismo de control financiero de los ingresos y egresos necesario para vigilar el origen lícito de los recursos utilizados y de su correcta aplicación al destino electoral para el cual se les recauda. Exigencia que satisface lo dispuesto en el artículo 41, apartado B, inciso A, subinciso 6 de la Constitución Federal, misma que establece que corresponde al Instituto Nacional Electoral en los términos que establezca la propia Constitución y a las leyes tanto para los procesos electorales federales como locales, la fiscalización de los ingresos y egresos de los partidos políticos y candidatos. Facultad que para su eficaz ejercicio requiere que los fondos de los candidatos independientes confluyan en cuentas individuales, cuya apertura se haga ex profeso para hacer eficiente el control contable en beneficio de los propios interesados, quienes también están obligados a rendir escrupulosos informes de ingresos y egresos. Asimismo, por lo que respecta a la obligación de reunir la documentación de las cédulas de respaldo ciudadano, conforme a los requerimientos técnicos previstos en el reclamado artículo 249, fracción segunda, inciso F, del Código Electoral del Estado de Hidalgo, tampoco se traduce en algún requisito de elegibilidad, sino que solamente tiene propósito de acreditar en forma fehaciente si la candidatura independiente alcanzó o no a recabar el valor porcentual de apoyo del electorado señalado por la ley, el cual es requisito para participar en la contienda con un mínimo de competitividad que haga previsible su posibilidad de triunfar, pues tampoco sería lógico que se erogaran recursos estatales por la simple intención de contender o sin ofrecer a la ciudadanía las pruebas irrefutables de que un importante número de ciudadanos estimó conveniente que el candidato luchara en la elección sin partido. Por las mismas razones, tampoco aplica una exigencia desmedida que la documentación para acreditar el respaldo ciudadano a las candidaturas independientes se integre con las copias de las credenciales de los electores que hubiesen otorgado su apoyo para que una persona participe en la elección, pues conforme al principio de certeza que rige en la materia electoral, resulta indispensable garantizar tanto al interesado como a la ciudadanía y a los demás contendientes que la incorporación de un candidato adicional tenga un apoyo incontrovertible para que se sume la elección, dada la abundancia de pruebas en ese sentido y la posibilidad de comprobar su autenticidad en cualquier momento, sin que pueda pretenderse que baste con mencionar los datos de identificación de dichas credenciales, como ocurre en los partidos políticos nacionales de nueva creación, toda vez que en el procedimiento para llegar a obtener su registro, estos últimos celebran asambleas para la conformación del número de sus afiliados, documentando en actas sus resultados,
lo cual no acontece con quienes aspiran a ser candidatos independientes, razón por la cual es infundado el argumento del presente acuerdo que manifiesta el recurrente, toda vez que no le causa agravio alguno a su esfera jurídica. Por último, y por lo que hace a los requisitos previstos en la base séptima de la convocatoria dirigida a las y los ciudadanos hidalguenses que desean postularse como candidatos independientes a los cargos de elección popular para gobernador o gobernadora, diputados o diputados por el principio de mayoría relativa y para ocupar diversos cargos que conforman a los ayuntamientos correspondientes relativos a la presentación física y en medio magnético, ya sea memoria USB o CD, en los formatos autorizados por el Instituto, debidamente clasificados por distrito, municipio o sección, según sea el caso, y la condición de captura de datos electrónicos, dichos requisitos no causan agravio al promovente. Lo anterior, en virtud de que los mismos fueron previstos para que la autoridad electoral cuente con el tiempo suficiente para la verificación y además para la validación del cumplimiento de los requisitos señalados en el Código Electoral del Estado de Hidalgo. Son disposiciones de ley. En consecuencia, este órgano jurisdiccional declara infundados los conceptos de agravio hechos valer respecto al acuerdo CG diagonal 54 diagonal 2015. Por otra parte, el recurrente señala que el acuerdo CG diagonal 98 diagonal 2015 debe desaplicarse por lo que respecta a la condición de captura de datos electrónicos, pues con la entrega de la cédula de respaldo en la que se incluye la clave del lector y el reconocimiento óptico de caracteres, considera que es suficiente para establecer que el Instituto Electoral cuenta con las posibilidades y recursos suficientes y bastantes para efectuar tal captura. De ahí que no debe exigirse tal requisito a los aspirantes a candidatos independientes, por ser el Instituto quien cuenta con la partida presupuestal, ya que al llenar un formato con datos personales sin la garantía de la debida protección respecto de su destino, pone en evidencia que ese formato es ilegal. Considera de igual manera que se trata de un sistema informático en línea que considera que es suficiente. Quiero llamar la atención en el sentido de que por lo que respecta al sistema informático establecido para estos efectos, es un sistema informático en línea que permite a las y los aspirantes realizar la captura de los datos de aquellos ciudadanos que les hayan expresado su apoyo mediante los formatos aprobados para tal fin por el Consejo General del Instituto Estatal Electoral. El sistema se encontrará disponible en la página de internet del Instituto Estatal Electoral de Hidalgo a partir del día siguiente de la fecha en que obtenga la calidad de aspirantes, que en el presente caso, tratándose de ayuntamientos, será a partir del 16 de febrero del 2015. Por lo tanto, este órgano electoral llega a la conclusión que dichos lineamientos no afectan su esfera jurídica recurrente, toda vez que, como se puede apreciar, son más que nada una medida de seguridad, así como de dar certeza de que un mismo ciudadano o ciudadana haya otorgado su apoyo a varios aspirantes. El sistema de registro asentará la fecha y hora al guardarse la captura de cada registro de respaldo, por lo que se tendrá como válido el registro del primer aspirante, que guarde en el sistema los datos requeridos del ciudadano o ciudadana que le dio su apoyo. Se considera válida para el respaldo y no así la fecha que contenga el formato de la cédula de respaldo del apoyo ciudadano. Por lo que respecta al acuerdo CG diagonal 18 diagonal 2016, este acuerdo se refiere a la aprobación de la convocatoria, así como los estatutos para la asociación civil y formatos correspondientes para los aspirantes a candidatas y candidatos independientes para integrar los ayuntamientos en el estado de Hidalgo. Si bien es cierto que dentro del acuerdo se resuelven las solicitudes de manifestación de intención como aspirantes a candidatas y candidatos independientes, también es cierto que dicho acuerdo al promovente no le afecta en lo más mínimo, ni perjudica su esfera jurídica, toda vez que a luces se aprecia que el multicitado acuerdo le beneficia, ya que el mismo regula el procedimiento por cuanto a la organización y desarrollo para el registro de candidaturas independientes, en específico para los miembros del ayuntamiento, y que en base a dicho acuerdo se llevó a cabo su recepción de solicitud, se le dio la oportunidad de subsanar algunas deficiencias encontradas en la documentación presentada, mismas que fueron contempladas dentro del plazo establecido, e inclusive se les reconoció la calidad de aspirante a candidato independiente. El propio recurrente refiere en su escrito de demanda que el día 16 de febrero de 2016 le fue entregada la constancia que lo acredita como aspirante a presidente propietario de la planilla del Ayuntamiento de Tulancingo de Bravo, Estado de Hidalgo, razón por la cual este órgano electoral declara infundado e inoperante este último agravio por no afectar en lo más mínimo al hoyo recurrente. Al contrario, dicho acuerdo le beneficia. En consecuencia, por
cuanto a los puntos resolutivos de la resolución, se considera que este Tribunal Electoral del Estado de Hidalgo es competente para resolver el presente asunto. Se declaran infundados los motivos de agravio que pretende hacer valer Andrés Gildardo Cádiz Ibarra, mismo que por método de análisis se dividió en 3 agravios en el cuerpo de la presente resolución, en base a los razonamientos lógico-jurídicos vertidos en la parte considerativa del presente proyecto de resolución, el cual pongo a consideración de todos los integrantes de este pleno. Es cuanto, magistrada. Gracias, magistrado ponente. En este momento pongo a la consideración de ustedes, señoras y señores magistrados, el proyecto expuesto por el magistrado Ramiro Lara. Si existe algún comentario, les pido que lo hagan manifiesto en este momento. Adelante, señora magistrada, por favor. Gracias, magistrada. Mi voto será a favor del proyecto, pero me gustaría fijar mi posición respecto al requisito consistente en reunir firmas por el equivalente al 3% de la lista nominal respectiva como apoyo ciudadano a los aspirantes a candidatos independientes en Hidalgo, mismo que coincide, debo decirlo, con la reiterada posición de la magistrada María del Carmen Alanís Figueroa. En ese sentido, tanto la Suprema Corte de Justicia de la Nación como la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación han coincidido en que el requisito de reunir un porcentaje de firmas de apoyo para la candidatura independiente tiene sustento en una mínima eficiencia competitiva frente a los partidos políticos, procurando que dichas decisiones adoptadas por cada entidad federativa no establezcan requisitos gravosos a los ciudadanos, atendiendo a la finalidad perseguida, esto es, a acceder a un cargo de elección popular, demostrando contar con un mínimo de representatividad política. En otras palabras, la convalidación de ese requisito y de la libertad de configuración legal en las entidades federativas de los requisitos para la validez del registro de una candidatura independiente no se puede traducir en una carta abierta a los órganos legislativos locales para que exijan requisitos que se les ocurran sin importar lo complejo de su cumplimiento. Esto se traduce en que la libertad de configuración legislativa no se puede entender como absoluta, por lo que es posible someterla a un escrutinio constitucional como lo propone el actor en el juicio que se resuelve, en aras de determinar su proporcionalidad y racionalidad. En diversas acciones de inconstitucionalidad, la Suprema Corte de Justicia de la Nación consideró válida la previsión del 3% como apoyo ciudadano para el registro de las candidaturas independientes. De esta manera, si bien, de acuerdo al estándar establecido constitucionalmente por la Suprema Corte, las entidades federativas tienen una amplia facultad legislativa en la configuración reglamentaria de las candidaturas independientes, también es cierto que dicha facultad no puede atentar a la esencia del derecho político en cuestión, esto es, a ser votado mediante una candidatura independiente. No obstante, es importante señalar el posicionamiento de la Comisión Europea para la Democracia por el Derecho, conocida como Convención de Viena, organismo al que México se incorporó en 2010 como miembro de pleno derecho, lo que constituye que los órganos encargados de la impartición de justicia concuerden con los estándares sobre los principios pro persona y de progresividad reconocidos en el artículo 1 de la Constitución Federal. De conformidad con ambos principios, en relación con los derechos humanos en nuestro país y en Hidalgo, se deberían de admitir modificaciones en la medida en que amplíen el ámbito de su protección. Esto es, que el requisito del 3% de firmas de apoyo en el Estado de Hidalgo, si bien atiende al criterio de la Suprema Corte, lo cierto es que desde mi punto de vista y con base en los estándares internacionales que señalan como porcentaje razonable o proporcional el 1%, como se determinó al revisar dicho requisito, para el caso de presidente de la República, valdría mucho una nueva reflexión del legislador local a efecto de maximizar el derecho de ser votado, toda vez que si bien dicho requisito es válido, el porcentaje me parece desproporcionado. Es cuanto. Gracias, señora magistrada. Señor magistrado. Con su permiso, magistrada. Compañera magistrada, compañero magistrado, muy buenas tardes a todos. En este caso me permito acompañar el proyecto que nos presenta a consideración el magistrado Ramiro, básicamente por dos cuestiones. En primera, tengo que
quisiera exponer que es uno de los medios de impugnación que han llegado a este tribunal con argumentos muy sustanciosos, con una riqueza de líneas argumentativas, pues que permite, en este caso, un juego amplio de discusión, de debate. Creo no cometer ninguna indiscreción si hago referencia a que en reuniones previas cada uno de nosotros se dio a la tarea de buscar precedentes aplicables en cada uno de los agravios que expuso el accionante. Y bueno, creo que por mi parte coincido con el proyecto porque de esta búsqueda, de esta localización de precedentes, en este caso jurisdiccionales, tanto de la Suprema Corte de Justicia de la Nación como de la Sala Superior, pues dan como resultado que, en efecto, todos los puntos que nos ha expuesto el accionante han sido ya abordados, en este caso por la Sala Superior y por la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Significativamente, en la acción de inconstitucionalidad 22/2014 y acumulados que promovieron en su momento Movimiento Ciudadano, Partido del Trabajo, Partido de la Revolución Democrática, en fecha 9 de septiembre de 2014, y en donde se destaca como algo muy significativo, algo considerable, que el 3%, la exigencia del 3% de respaldo ciudadano para que un aspirante pudiese conseguir el registro a una candidatura independiente, se hace pues mediante bases sólidas y constitucionales, a decir de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que es un órgano, es el máximo órgano jurisdiccional que tenemos en nuestro país y al que debemos atender bajo sus líneas y sus premisas que han emitido en este caso. Creo también importante aseverar, a efecto de no, o aclarar, mejor dicho, robustecer una cuestión que me parece importante mencionar. En su momento, esto va para aclarar a las cuestiones a la opinión pública que pudieran prestarse. En su momento, un aspirante también a candidato independiente, Porfirio Moreno Jiménez, compareció ante nosotros y en ese expediente se desechó de plano su demanda por cuestiones que se aclararon en ese momento y se le dijo que había acudido ante nosotros de manera extemporánea. En este caso, el actor, y bien lo dice así el análisis, se presenta ante el tribunal de manera oportuna porque comparece dentro de los 4 días posteriores a siguientes a aquel en que tiene conocimiento del acto que lo agravia o que lo perjudica en su esfera jurídica. Esa es la diferencia entre uno y otro caso que hoy nos tienen ocupados en este proyecto, y sí me parece importante aclarar porque no quisiera que se prestase a una supuesta incongruencia que no la hay. En este caso, el actor comparece en tiempo y forma y por eso nosotros estamos obligados a entrar al fondo del asunto y a cada uno de los puntos de agravio que nos expone, mismos que, como repito, todos han sido ya abordados puntualmente, tanto en la Sala Superior como en la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Y por eso es que me permito en este caso acompañar en el sentido amplio de lo que significa este proyecto que ha sometido a nuestra consideración el magistrado Ramiro, reconociendo también y reiterando en este caso la calidad de los argumentos que nos expone el accionante, que nos hizo de verdad entrar a una dinámica de debate, de investigación pues más profunda, no de una cuestión tan superficial, porque sí lo requería, así lo requería el proyecto y así lo requería ese medio de impugnación el que hoy nos tiene ocupados. Por mi parte es cuanto, magistrada. Gracias, señor magistrado. En lo que a mí corresponde, quiero mencionar que después de haber escuchado atentamente el proyecto que ha presentado en esta ocasión el magistrado Ramiro Lara, relativo a este juicio para la protección de los derechos político-electorales del ciudadano que promovió Andrés Gildardo Ocadiz Ibarra, advierto que pretende combatir los acuerdos del Consejo General que de manera global son relativos a los lineamientos y los acuerdos para establecer perfectamente las bases sobre las cuales los aspirantes a candidato independiente deben someterse. En su oportunidad también, en una parte del cuerpo de sus agravios, pretende obtener de este órgano jurisdiccional la inaplicación de diversos preceptos establecidos en el Código Electoral, como son el 220, el 247, el 249, fracción segunda, inciso F,
que en otro momento lo equivoca y cita 259, respecto al cual yo me pronuncio que debe ser inatendible ese agravio por la razón que menciono, y el 355 del Código Electoral. Amén de que después de haberlos estudiado, después de haber escuchado los argumentos y efectivamente después de haberlo discutido ampliamente en diversas sesiones previas que nos ocuparon, arribo a la misma conclusión. Este tema del 3% ha sido, en mi opinión, suficientemente discutido en diversas acciones de inconstitucionalidad resueltas por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, quien se ha pronunciado en ese sentido de que la legislatura de las entidades federativas deben establecer las reglas sobre las cuales deberán contender los candidatos independientes. No puedo dejar de observar que estamos hablando de trato desigual a los desiguales. No es lo mismo un partido político que un candidato independiente. La naturaleza de los partidos políticos como entidades de interés público es distinta a la calidad de los ciudadanos que aspiran a contender en un proceso electoral sin partido político. Los partidos políticos deben tener una estructura, es un grupo de personas, es una asociación de ciudadanos. Su naturaleza, insisto, es distinta a la de los candidatos independientes. Los partidos políticos tienen una aspiración a tener una vida permanente. Esa es su aspiración. Que en algún momento pueden perder ese registro es un hecho fáctico y de derecho. Por otro lado, los candidatos independientes tienen en la vida jurídica, en la vida del Estado, un tiempo, una temporalidad, y su calidad de candidatos independientes o calidad de candidatos sin partido dura lo que el tiempo del proceso electoral le permite. Es decir, desde que obtiene su reconocimiento como aspirante, después el momento en que obtiene su registro como candidato independiente y finaliza con los resultados en el caso de haber llegado a la etapa de la contienda electoral. Entonces es distinto, por lo tanto el trato es distinto en la norma también. No dejé de apreciar también los comentarios que aborda sobre los preceptos legales cuya inaplicación reclama. Me parece que en una cuestión de derecho estas disposiciones jurídicas entraron en vigor, tuvieron un tiempo para ser combatidas. Aquí lo que se pide es la desaplicación o inaplicación en el caso concreto. Desafortunadamente, el impugnante no cita, en mi opinión, los argumentos sobre los cuales le resultan o le deberían de resultar inaplicables a su persona. Hace argumentos en lo general, pero no de qué manera a sí mismo le agravian. Las leyes procesales establecen normas de carácter general, no son particulares. Y el plazo de los 4 días que cita el artículo 351, cuya inaplicación demanda, es lejos de ser contrario al texto del artículo 17 constitucional, me parece que abona a una justicia expedita, además de que da certeza y da seguridad jurídica a los justiciables. Por lo tanto, reitero, mi voto es a favor. ¿Algún comentario? Bueno. Pido, si consideran ustedes que está suficientemente discutido, solicito al secretario general tome la votación correspondiente, por favor. Con su autorización, magistrada licenciada Mónica Patricia Mixtega Trejo. A favor. Magistrado licenciado Jesús Raciel García Ramírez. A favor del proyecto. Magistrado licenciado Javier Ramiro Lara Salinas. A favor del proyecto por ser propio. Magistrada licenciada María Luisa Oviedo Quesada. A favor del proyecto. El proyecto ha sido aprobado por unanimidad de votos de este Pleno. Gracias. Se pide al secretario, o pido al secretario de lectura, en consecuencia, los puntos resolutivos
del proyecto que ha sido aprobado en este acto. Con gusto, magistrada. En consecuencia, dentro del juicio para la protección de los derechos político-electorales del ciudadano, radicado bajo el expediente número TEH JDC-008-2016, promovido por el CEA Andrés Gildardo Cádiz Ibarra, se resuelve. Primero, este Tribunal Electoral del Estado de Hidalgo es competente para conocer y resolver del presente asunto en términos del considerando primero de la presente resolución. Segundo, se declaran infundados los motivos de inconformidad que según el escrito de demanda refiere como agravio único que pretende hacer valer Andrés Gildardo Cádiz Ibarra, mismo que por método de análisis se dividió en 3 agravios en el cuerpo de la presente resolución, en base a los razonamientos lógicos jurídicos vertidos en la parte considerativa de la presente resolución. Tercero, notifíquese personalmente a los actores y por oficio a las autoridades responsables y en los domicilios señalados en autos para tales efectos, con copia certificada de esta resolución, así como en los estrados ubicados en las oficinas de este órgano jurisdiccional a los demás interesados. Dichas notificaciones deberán realizarse a más tardar dentro de los 2 días siguientes a la fecha en que se dicte la presente resolución, lo anterior en términos de los artículos 372, 374, 375, 376, 379 y 437 del Código Electoral del Estado de Hidalgo. Asimismo, hágase del conocimiento público a través del portal web de este Tribunal Electoral, una vez que esta sentencia haya causado estado. Gracias, señor secretario. Sírvase continuar con el orden del día establecido, por favor. El orden del día ha sido agotado. Gracias. Siendo así, al haberse agotado los puntos del orden del día, se levanta la presente sesión, siendo las 15:30 de la fecha de su inicio. Gracias. Buenas tardes.